Muchísimas gracias a los... Thank you very much. Claudia, muchísimas gracias por tu participación como moderadora, a todos los panelistas. Vamos a dar paso, ahora que ya finalicen de adecuar nuestro escenario. Muy bien, vamos a continuar con el tema recuperación en materia logística y los objetivos de desarrollo sostenible del Gran Caribe. Quiero presentarles al señor Rodolfo Savonch, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, quien se dirige a todos ustedes. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas, muchísimas gracias. En primer lugar a APA por extenderme esta invitación, a Rafael Díaz Valar y por supuesto a la Sociedad Portuaria de Cartagena y al capitán Alfonso Salas, que siempre, ¿verdad?, ha sido un líder visionario en el mundo portuario de todo el Caribe. Y quiero también hacer extensiva un saludo y un agradecimiento a alguien que estimo mucho, que está aquí presente y que es mi mentor en este tema de la Secretaría de Estados del Caribe, que fue anteriormente también secretario de Estados del Caribe. Y este es el señor profesor doctor Alfonso Munera. Muchas gracias. Bueno, hablar del Gran Caribe. Aquí se han tocado muchos temas que son muy pertinentes y que realmente nos deben de servir de base para lo que yo voy a traer a esta presentación. En primer lugar, Gran Caribe para nosotros es el gran barrio en donde estamos todos. O sea, aquí estamos hablando mucho de globalización, se habló mucho de la forma en que evolucionó el transporte, la crisis, la pandemia, cómo nos pegó las cadenas de suministro, cómo fueron afectadas la logística. Pero al final del día yo sí no he escuchado que se hable acerca del barrio. Para mí ese Gran Caribe es el barrio. Y por eso primero voy a hablar un poquito acerca de lo que es la asociación, lo voy a hacer muy rápidamente, para que veamos, ¿verdad?, que ese Gran Caribe es los vecinos más cercanos. Y los vecinos más cercanos que a lo largo de toda nuestra historia tenemos muchas cosas en común. Ese Gran Caribe al que nos referimos, que está bajo la Secretaría de la Asociación, incluye diferentes grupos. Uno de ellos es precisamente el de CARICOM, que quizás es el más sonado, el más reconocido, que son la mayoría de los países de habla inglesa. Los estados de Centroamérica completos, muchos aquí presentes, y casualmente ahora que hablé de los de CARICOM no vi muchos presentes. El de los grupos de tres, de los cuales uno de los más importantes es Colombia. Aquí tenemos México, Colombia y Venezuela. El grupo de los no agrupados, algo como suena medio cacofónico, pero que al final encuentra a Cuba, República Dominicana y Panamá. Pero además de eso tenemos miembros asociados que son territorios que todavía no tienen su independencia, y entre ellos sí veo aquí, por ejemplo, a Curazao, algunos de estos territorios que todavía están bajo alguna otra directriz o influencia de los países de Europa. Tenemos todos estos estados observadores y organismos observadores fundadores, entre ellos aquí podemos ver CARICOM, CELA, que es un organismo primo hermano y con el cual tenemos excelentes relaciones, SICA, que es de Centroamérica, y CEPAL, que es un estrecho colaborador desde que prácticamente nació la asociación y que también está aquí. Entonces, tenemos organizaciones observadoras y debo destacar que en la Secretaría estamos ahora mismo haciendo MOUs, por ejemplo, acabamos de firmar con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y estamos firmando uno con CAF, que más temprano estuvo haciendo una presentación. Cuando hablamos de las áreas focales que tiene la asociación, es que vemos cómo es pertinente todo lo que se ha tratado en este foro.
Aquí estamos hablando de comercio, estamos hablando de transporte, estamos hablando de turismo, estamos hablando de reducción de riesgo de desastre, estamos hablando de cambio climático. Todos esos temas se han tocado. Y precisamente nos toca a nosotros de la Secretaría hacer algo que se invocó más temprano hoy, y es ver cómo los países, ya no solamente el sector privado, no solamente las autoridades portuarias, sino también los países establecen políticas públicas y desarrollan los planes que les permitirán en efecto integrar comercio, transporte, reducción de riesgo, cambio climático y también transformación digital, que es una de las herramientas claves para que esto se pueda dar. Y en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el lema típico y que nosotros hemos acogido en la Secretaría es que todos somos importantes y nadie se debe quedar atrás. Esto quizás queda no tan claro, porque muchas veces los países lo vemos de una manera individual, pero ya cuando lo vemos a nivel regional o a nivel global, entonces podemos ver que a menos que en estas circunstancias de crisis hagamos las cosas de manera solidaria y todos resolviendo el problema común, no se va a poder resolver. Y en este sentido, yo le añado algo que escuché en una canción de un músico cubano que siempre me ha gustado, se llama Polo Montañés, y es que eso se da porque no van lejos los de adelante si los de atrás se van. Esa es una realidad que tenemos nosotros de tomar en cuenta. No podemos seguir pensando desde el punto de vista individual en la solución de los problemas, porque cuando el vecino no los ha resuelto, eso eventualmente se desborda, como estamos viendo con el tema tan delicado de la migración, porque tenemos esa discontinuidad, esa región que está tan heterogénea en todo sentido y que evidentemente esos brotes sociales después se pasan a otros países a través de la migración y generan también los problemas sociales que ya conocemos. Entonces, vamos a ver un poquito la importancia de ese Gran Caribe para que veamos que tiene un potencial muy grande. Estamos hablando en el caso de la asociación de esta cantidad de países miembros, que son 25, pero también veamos la población que representa. Entonces, no podemos tampoco estar pensando que esto es algo chiquito. Somos una región importante desde el punto de vista de población y desde el punto de vista económico. Entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar en conjunto. Pero como bien lo dije, es una asociación que congrega países que son heterogéneos. Heterogéneos en el sentido que hay algunos muy pobres, hay algunos más o menos, hay algunos de ingreso mediano alto y hay otros de ingreso alto. Nos toca, ¿verdad?, de alguna manera ver cómo hacemos una cámara de compensación desde el punto de vista de solidaridad y de apoyo en lograr que todos, como lo dije anteriormente, lo hagamos juntos y no se quede ninguno atrás. Porque tenemos una región que ya de partida ha tenido un problema muy serio a lo largo de su historia. Tenemos una región que ha caído en la trampa de la productividad, en el sentido que tenemos una baja sofisticación tecnológica, baja integración en las cadenas globales de valor y predominantes en los MIPYME, que eso no es malo, pero siempre y cuando los MIPYME funcionen dentro de clústeres, que al final de cuentas le generen valor a nuestras cadenas y a las cadenas globales. La trampa de vulnerabilidad social que nos acompaña a todos los países, ¿verdad?, que tenemos una clase media vulnerable. Y en esta circunstancia de la pandemia, esa clase media es la que más ha sufrido. Y ahí es donde empieza a haber un problema serio en temas de poder mantener la paz social. El principal activo que tiene cualquier país es la paz social. Entonces, tenemos también la trampa de las bajas capacidades institucionales de parte de los gobiernos, que tienen que ver con débiles capacidades técnicas, operativas y políticas de las instituciones públicas, baja moral tributaria y fiscalidad débil, que vamos a ver un poquito más adelante, y la trampa ambiental. Señores, tenemos unas estructuras y procesos productivos
con altas emisiones de carbono, agotamiento de recursos naturales y bajas tecnologías. Pero desde el punto de vista logístico, el reto es inmenso, porque es una región sumamente dispersa y que el único medio de conectar esa región y esos países es el mar. Nosotros tenemos entonces que prestarle una especial atención a estrategias logísticas y marítimas que nos permitan llegar a esa conectividad, porque al final del día el mercado, que es el que usualmente domina en la industria naviera y determina que ir a países solamente buscando la rentabilidad, a muchos de estos países sencillamente no les llegan las suficientes navieras con la suficiente frecuencia. Es una región que está llena de puertos. O sea, aquí el CEPAL, yo recuerdo cuando ha hecho análisis y ha dicho, hay un excedente portuario, o sea, hay excedente de capacidad portuaria, pero es precisamente porque cada uno de estos países, tamaño grande, mediano o chico, tiene sus aspiraciones de mejorar el comercio a través de desarrollo de infraestructura. Como decía, todas quieren ser reinas, en este caso todos quieren ser hubs, pero eso no puede ser. Solamente se va a dar el hub en donde exista la suficiente demanda y en efecto haya una ubicación estratégica. Entonces tenemos que hacer una estrategia logística en donde los que van a ser hub desarrollen lo mejor que puedan su capacidad de ser hub y los demás que en efecto funcionen con sus capacidades adecuadas para sus respectivas demandas. Tenemos líneas que están atendiendo a este sector, pero son líneas cuyos propósitos fundamentales es manejar las importaciones de la región, porque eso es prácticamente lo que se da aquí. Es una región que tiene una alta dependencia del turismo y por lo tanto lo que vamos a ver son importaciones que provienen de Estados Unidos principalmente para distribuir en toda esta región y casi siempre con un problema de direccionamiento. La mayoría de los servicios vienen en una sola dirección, entonces es muy difícil que haya conectividad entre los países, una conectividad intrarregional, porque sencillamente las navieras no están haciendo el servicio en la dirección contraria. Y hay pocos países que por su propia naturaleza y demanda son los que están atendiendo a las navieras más grandes. Y desde ese punto de vista son en efecto los que están llamados a ser los hubs. O sea, ese tipo de comprensión y entendimiento hay que hacerlo llegar a través de esa estrategia marítima y logística regional. Pero tenemos ahora mismo la crisis que ha venido entorpeciendo la vida social, la parte familiar, la parte económica, la parte profesional, todo lo ha afectado. Y en esa crisis vemos que ahora ya tenemos una nueva cepa. Y esa nueva cepa, en efecto, ahora todo el mundo está viendo si va a servir la vacuna que tenemos para poder estar inmunizados contra ella. El hecho es que mientras el tema de la vacuna no se resuelva, todo lo que hemos hablado de comercio, de recuperación, del turismo, todo eso está estancado. Y eso lo vemos porque precisamente la cadena de suministro sube y baja y que genera todos esos congestionamientos debido a los shocks que genera el cierre de un país. El cierre económico de un país lo que termina haciendo precisamente es extrayendo mucha más carga en un momento dado y eso lo que va a permitir es que continúe precisamente esa crisis. El efecto principal ya lo hemos visto a través de las olas en el tema del comercio. Aquí escuchamos a CEPAL haciendo una proyección a futuro indicando que próximamente se va a dar una mejora. Y reitero, la mejora solamente va a depender de que no cerremos nuestros países nuevamente. En el tema de los contenedores y el movimiento de contenedores, igual ha habido una disminución masiva en el movimiento de contenedores a nivel regional, excepto en los puertos hub, en los puertos de transbordo. Es más, el transbordo ha aumentado. Y eso tiene su lógica porque precisamente donde no hay un servicio directo que tenga suficiente densidad para mantener un buque grande, pues lo más lógico entonces es que hacer transbordo y hacer la distribución en buques más pequeños. Pero un efecto clave
que ha tenido la pandemia en toda la región es el aumento de la deuda pública. Y evidentemente está asociado a la disminución de los ingresos fiscales de todos los países. Entonces, lo que estamos viendo son países debilitados desde el punto de vista de capacidad financiera para emprender inversiones. Y ahí es donde tenemos que pensar creativamente y buscar la forma de que a través del mecanismo de asociación público-privada que se presentó en la presentación del BID y del CAF, logremos hacer esas inversiones de todas maneras. Pero para eso, los países tienen que uniformar su normativa. No todos los países tienen la misma normativa con respecto al desarrollo de APPs. Y tenemos el tema de que los países están ya adictos a estar solamente tratando de las exportaciones hacia los países más grandes. Y eso definitivamente que contrarresta el poder nosotros desarrollar a la región. Nosotros tenemos una región en donde solamente el 10% es el comercio intrarregional que se mueve desde los puertos. En un momento en donde hay dos elementos clave aquí que quiero mencionar. Uno de ellos es precisamente el hecho de que la globalización se orientó a establecer la planta productiva en China. Entonces, esa globalización orientada a la planta productiva en China tiene ahora dos problemas. Cada vez es más difícil planificarla y desde ese punto de vista es que vienen estos problemas de congestionamiento en los puertos y también el tema de las emisiones. Entonces, esos dos problemas nos generan oportunidades a nivel regional para desarrollar lo que aquí se ha hablado durante todas estas sesiones del nearshoring, nearshoring, para poder atraer mucha de esa capacidad productiva de la región. Porque en efecto, esas olas que se dieron en el tema de las cadenas de suministro, en donde al final de cuentas muchos productos se tuvo que desperdiciar y que han generado esos shocks de los cuales ya se han hablado en cuanto a costos de flete, ¿verdad? Ya nos han indicado la UNCTAD, por ejemplo, que tenemos un problema serio por los próximos años. Esto no es algo que se va a resolver en el corto plazo. Pero entonces mencioné el tema turismo, pero el tema turismo es quizás el que más ha sufrido, porque aquí sí se dieron todos los elementos de crisis que lo afectan, la tormenta perfecta. Se dio desde el punto de vista ambiental, social y desde el punto de vista político, relacionadas con la salud, tecnológicas ahora con los ciberataques y económicas. O sea que la industria del turismo sí es una industria que para poder recuperarse, y lo escuchamos ahorita con el tema precisamente de los cruceros, no va a ser fácil y no va a recuperarse de la manera que muchos esperaban que se pudiera dar. Esto es una gráfica que han visto antes del impacto que ha sufrido la región en términos de turismo para el Caribe. Y todo eso depende principalmente del tema de las vacunas, y esto es un cuadro relativamente reciente de la forma en que están ahora mismo las vacunas. Esto ha aumentado no muy significativamente, si la vemos a la semana pasada, todavía vemos la disparidad, porque el problema viene de la disparidad. ¿Dónde se da la cepa nueva? En donde hay mucha gente que no se ha vacunado. Entonces, precisamente, vamos a continuar recibiendo olas de diferentes cepas, precisamente porque no existe una distribución y una aplicación de vacuna de manera homogénea. Entonces, nosotros tenemos que ver, y este cuadro nada más voy a irme al final, porque la crisis y la génesis del problema la conocemos todos. Pero las soluciones que son en las que debemos de trabajar, está el desarrollo e implementación de normativas sobre la competencia, lo que está haciendo Estados Unidos y que lo hemos escuchado con el Federal Maritime Commission, lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo Asia. Esas son medidas que tienen que tomarse desde el punto de vista regional, porque al final de cuentas lo que se está dando muchas veces en este oleaje de especulación, subidas de precios, que al final de cuentas no necesariamente tienen su sustento. El caso de contratos de servicio para las pequeñas y medianas empresas se ha mencionado aquí.
Hay empresas que han estado decidiendo por chartear el buque. Y nosotros, entre las soluciones que estamos pensando que debemos de llevar adelante, es también hacer algo por ese lado. La UNCTAD el 15 de diciembre va a ser una reunión muy importante sobre estos temas. Y al final es la transformación digital que se ha tratado hasta la saciedad aquí, pero que cuando nosotros vemos cómo estamos a nivel de país, la disparidad es inmensa. Aquí se ha hablado de lo que hay que hacer a nivel del puerto, aquí se ha hablado a nivel del comercio, pero también se ha hablado de dónde están las aduanas, dónde está el resto de la cadena de suministro en la parte oficial, en la parte gubernamental. Y precisamente de lo que nosotros estamos hablando en la asociación es de buscar elevar el nivel de los países para que en efecto lo que dijo aquí Carlos Urriola se pueda lograr. Y lo que dijeron anteriormente, que todas las plataformas sean homologables. De nada sirve que un puerto haga una cosa y, como él dijo, otro puerto encuentra que es más sexy hacer otra. Entonces, la integración regional enfrenta complejos desafíos. Y aquí pongo los riesgos y los podrán ver en la presentación, si ustedes se las vamos a hacer disponibles. Vamos a hablar más bien es de las oportunidades. La primera es fortalecer el papel de organismos multilaterales porque precisamente está en nuestras manos a través de toda la membresía y de todos, ¿verdad?, los consejos de ministros. En la asociación estamos planificando una reunión de jefes de Estado en abril, en donde vamos a llevar un nuevo plan de acción con toda una cantidad de programas y de acciones donde cada país formará parte de ellos. Estrategia de transporte y logística regional que incluye una transformación digital, aumentar el alcance y buscar economías de escala, porque cuando tenemos países muy pequeños, ¿verdad?, necesitamos esas economías de escala a través de aglutinar la demanda, promover las asociaciones públicos-privadas para el desarrollo de infraestructura y servicios, y ya estoy cerca de terminar, porque precisamente esa es un área en la que la asociación está tratando de desarrollar e innovar, ¿verdad? Porque lo que tenemos nosotros, y este es el mapa ya un poquito que presenté anteriormente, pero donde se encuentran los hubs naturales, porque los hubs naturales siguen las rutas navieras principalmente de esos buques más grandes. Entonces nosotros tenemos esos hubs naturales que es en donde están moviéndose los buques de estas navieras que mencioné posteriormente. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la forma de dar servicios a las áreas que no tienen ese nivel de densidad. Entonces, una de las ideas, estamos haciendo conjuntamente con CEPAL, la evaluación técnica y económica para la implementación de servicios de ferry en el Caribe Oriental, bajo el concepto de una APP multinacional. Aquí también se mencionó por parte de CAF el concepto de una APP multinacional. Es innovación, pero precisamente lo que nos lleva en estas circunstancias es hacer, como dice, pensar fuera de la caja. Nosotros tenemos de alguna manera que incorporar en la conectividad a muchos de estos países que por su tamaño y por su poca demanda, poca población, ahora mismo no tienen los servicios adecuados. Aquí esos son algunos de los que hemos analizado desde el punto de vista de costo, pero que para llevarlos a hacer una APP terminaríamos nosotros, ¿verdad?, con una convocatoria a nivel multinacional. Por eso es las reuniones que estamos teniendo con el BID, que estamos teniendo con CAF, que estamos teniendo con BCIE, con el Banco Mundial, porque sabemos que para poder hacer algo de esta naturaleza se necesita algo un poco más colectivo que lo que pueden hacer uno u otro banco. Estamos en ese plan de acción incorporando toda la parte nueva de la economía azul, porque precisamente para poder nosotros estar hablando de mejor control de los océanos y mejor adaptación al cambio climático, nosotros tenemos entonces que emprender muchas de estas acciones en nuestro plan. Y el tema de economía naranja, que para mí es básico, porque esta es una región multicultural, pero que es riquísima desde el punto de vista
de todos esos elementos que están en la economía naranja que también podemos explotar desde el punto de vista de turismo y hacer eventualmente también economías más circulares en donde podamos nosotros hacer más reciclaje. Y con esto termino porque al final de cuentas el reto principal y que creo y quiero hacer aquí una felicitación precisamente a la Sociedad Portuaria de Cartagena porque aquí ellos han hecho un folleto que lo muestro porque al final pienso que todos los puertos, que toda la actividad logística debía de estar haciendo este tipo de cosas, analizando su trabajo y llevándolo a esos objetivos y a ese cumplimiento de esos logros que al final son los que van a permitir que en efecto nadie quede atrás. Y eso, al final en el circular, fomentar patrones de producción y consumo más responsables y sostenibles que ahorren energía y recursos naturales basados en la regla reducir, reutilizar y reciclar. Y nuestros objetivos estratégicos en la asociación que estamos llevando a esa cumbre de jefes de Estado están alineados en estos 5 elementos que son principalmente la recuperación y precisamente la adaptación con respecto al tema de cambio climático. Porque lo que tenemos por delante es poder no solo reconstruir, sino reconstruir mejor, más seguro y más fuerte. Muchas gracias.